Hola, ¿qué tal amigos de ciennegocios.com? Les saluda Luis Ceballos. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los grandes temas que me han comentado últimamente, que tiene que ver con la administración. Pero en este video, la administración pública. ¿Cómo se maneja un gobierno? En videos pasados hemos platicado o hemos hablado de la administración, que es un arte de manejar al personal, es una ciencia que tiene números y también es una serie de técnicas para manejar dineros, personal, procesos y una empresa en general. Pero el gobierno también es una empresa. ¿Por qué es una empresa? Porque el gobierno tiene un presupuesto, porque el gobierno tiene personal, porque el gobierno tiene marketing, el gobierno tiene los mismos pedazos o los mismos elementos que tiene una empresa privada, solamente que el gobierno es enorme. En el caso de algunos gobiernos, tienen empresas petroleras, como es el caso de México. México tiene una empresa petrolera, Pemex, una empresa de electricidad, Comisión Federal de Electricidad y otra serie de organismos de gobierno. Además tiene secretarías o ministerios y cada uno de ellos tiene un director general. Hay gobiernos que tienen 1 millón de empleados, hay gobiernos que tienen 2 millones de empleados, 3 millones de empleados. Por lo tanto, la administración pública es uno de los grandes temas, sobre todo porque son dineros de la población. Entonces, cuando hablamos del gobierno, hablamos de administración. Y cuando hablamos de administración pública, hablamos de manejar todas las mismas partes como mencionamos a continuación, pero sobre todo hablamos de políticas públicas. Cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de que un gobierno establece políticas culturales, políticas económicas, políticas ambientales, políticas de desarrollo territorial. Es decir, un gobierno maneja casi de todo. Entonces, lo maneja por áreas, con el presupuesto que tiene. Vamos a ponerte un ejemplo. Si hablamos de políticas culturales, el gobierno podría instituir un programa a través del cual se regalan 100,000 libros en comunidades pobres en 32 estados del país. Y todo eso te conlleva una logística, te conlleva un buen manejo del presupuesto, una contabilidad y todo eso. Cada secretaría, cada ministerio, depende cómo lo llamen en tu país, implementa esa visión que tienen, como una empresa que tiene una misión, la implementan a través de esas políticas públicas. La única diferencia entre el gobierno en realidad y la administración de empresas es que en el gobierno se hace a través de leyes y políticas, se hace la administración y también a través de gente. Pero en la empresa privada lo que sucede es que la administración se ejerce a través de procedimientos, políticas, presupuestos y lineamientos empresariales. Un gobierno está un poco más controlado de alguna manera que una empresa privada. Ahora, por ejemplo, si el gobierno decide hacer una política pública de impuestos y quiere recaudar 10,000 millones de pesos por un impuesto, y le quiere cargar esos impuestos a todos los autos de más de 250,000 pesos, pues genera un presupuesto que le permite financiar otras cosas. Es exactamente igual que la empresa. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de qué se administra cuando hablamos de un gobierno y por qué los gobiernos latinoamericanos a veces no administran correctamente sus presupuestos. Bueno, el primer elemento son los servidores públicos. Como en toda empresa hay recursos humanos. Y hay unas jerarquías y hay organigramas. Entonces hay un secretario de salud, un ministro de salud, hay un secretario de economía con todo su presupuesto. Entonces, para empezar, el gobierno tiene que ver con manejar gente. Esa gente tiene que estar bien capacitada, esa gente tiene que saber bien qué es lo que está haciendo, debe de contratarse bien con experiencia, debe de saber quién es el líder, debe de saber cómo dar servicio al cliente. Como en cualquier empresa, el servidor público debe de evaluarse por métricas. Entonces esa es la primera parte de la administración pública. La segunda parte de la administración pública es que hay dinero público, recursos públicos. Ahí se tiene que manejar una contabilidad, se tiene que manejar un flujo económico, un flujo de caja, un flujo de efectivo. Todos esos flujos se tienen que manejar. Impuestos, hay ingresos y hay egresos, son presupuestos iguales a los que tiene una empresa, se hacen pronósticos inclusive. El tercer punto de la administración pública que lo hace muy interesante es que hay mucha política y partidos políticos.
En una empresa hay un poco de dictadura, sobre todo en empresas donde los socios son empresas familiares o son familiares. A veces hablamos de 2 socios y ellos son los que deciden. A veces hablamos de un consejo de administración de una empresa familiar de 10 personas que son las que deciden y hay un poquito de, digamos, conflicto. Pero en empresas públicas hablamos de que se toman las decisiones entre muchos accionistas, a veces 1,000, 100,000, 1,000,000 de accionistas. Pero en la administración pública hay un congreso, hay un presidente o digamos un poder ejecutivo y hay un poder judicial, lo cual hace que el gobierno esté equilibrado. Entonces, aquí hay política y hay partidos públicos para hacer leyes que reformen al gobierno. Últimamente en varios países de América Latina hemos visto que con el presupuesto que se tenía no se podían hacer las cosas que se buscaban. Por lo tanto, se hace política para generar más presupuesto, subir los impuestos, recortar costos, y así se ha hecho en muchos países de América Latina. Bueno, eso tiene que ver con el gobierno de esos partidos políticos y esa política en el poder. Y la cuarta tiene que ver con la popularidad y la opinión pública. Es cierto, cuando tú tienes una opinión, el gobierno se está dando cuenta de esa opinión y como cualquier empresa hay una satisfacción al cliente. Si el cliente está insatisfecho, se tienen que cambiar las cosas. Por lo tanto, también hay un cliente que es el gobernado y el gobernante es la persona que está en la cumbre. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo llegan a la población? ¿Cómo traducen esos mensajes de gobierno a la población? Es sumamente importante. Ahora, para terminar, me gustaría decirles por qué a veces el gobierno está mal administrado. Yo les podría decir que no hay un enfoque a servicio al cliente. Yo les diría que muy poca gente sabe manejar los presupuestos de la manera adecuada. Y 3, las instituciones de América Latina no son lo suficientemente fuertes. Eso es importante también en una administración, que la empresa sea sólida, y cuando las instituciones, sea el Poder Judicial, sea la policía, sea la institución que ustedes quieran, no son fuertes, pues es imposible salir adelante. Yo creo que la administración pública es parecida a la iniciativa privada, pero se tiene que hacer política también. Entonces los gobiernos de América Latina, en mi opinión, a veces hacen más política que administración. Espero que te haya gustado este video, que es un poco diferente a lo común que hacemos, porque yo creo que la administración también aplica no solo a las empresas, sino también a los gobiernos. Y recuerda, si estás en un gobierno, tenemos muchísimos cursos para gobiernos, tanto online, tenemos toda una serie de cursos que vendemos a gobiernos online, y también tenemos conferencias o cursos presenciales para los gobiernos. Déjanos tu WhatsApp o tu correo electrónico aquí abajo y con gusto te podremos dar varios de los cursos que tenemos para gobiernos. Mi nombre es Luis Ceballos y nos vemos en una próxima ocasión aquí en ciennegocios.com.